El cooperativismo, un pensamiento basado en principios de equidad e igualdad. Bajo este concepto, un grupo de personas decide unirse o asociarse en torno a un fin común, de bienestar o apoyo. Hay distintas clases de cooperativas relacionadas a diversas actividades, por ejemplo, la agrícola. Sin embargo, hay unas en particular, las cooperativas de ahorro y crédito. Hasta hace algunos años, eran entidades que captaban el dinero de sus asociados, ofreciendo intereses atractivos pero con una nula o casi nula supervisión. El año 2016 que se hace el último proyecto que finalmente, después de 2 años de trabajo y de negociaciones en el Congreso, logró ser aprobado por mayoría absoluta en una primera votación y que luego fue promulgado por el Ejecutivo en julio del 2018. En nuestro país teníamos las cooperativas que hacían esta función, pero que escapaban al marco legal. Y eso no era lo correcto. Por eso esta reforma de la ley en el Congreso permitió que la SBS cumpliera su función también supervisando, regulando a las cooperativas. Óscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros, recuerda que el proceso para una supervisión por parte de un ente con facultades como la SBS se inició hace 20 años, en el 2002. Quedó relegado mucho tiempo hasta que en el 2016 se tomó su debate en el Congreso de la República. En ese momento hubo resistencia sobre el tema en algunas bancadas. Yo creo que había muchas dudas que en algunos casos pueden ser razonables, ¿no? Pero lo que creo que motivó el tema de que finalmente se llegara a buen puerto era la necesidad que tenía un sistema como el cooperativo de crecer de manera ordenada, de crecer de manera estructurada, en donde ese crecimiento de los depósitos, porque cada vez habían más socios cooperativos, tuviera a buen puerto la salvaguarda de esos fondos, que es un sistema inclusivo, un sistema importante porque está presente normalmente en las zonas más alejadas de nuestro país, no solamente en la capital o en las ciudades, las grandes ciudades del Perú, sino también en los pueblos del Perú. Y la resistencia obviamente viene de un sector que durante toda su existencia ha tenido plena libertad de hacer lo que se le ha dado la gana. Y cuando te van a poner orden, obviamente hay lobbies, etcétera. Pero esto en otros países, o sea, las cooperativas vienen de Europa, ¿no? De Alemania. Todo esto está bien supervisado. Entonces, no se podría permitir que el dinero del público sea pues manejado por empresas como si fuera su chacra. Entonces, más allá de la oposición y los lobbies, es como el tema de las universidades. La educación superior no se negocia. Sin embargo, hay congresistas acá defendiendo que esas universidades impresentables, ¿no? Entonces, efectivamente, en la política se da para todo, hay intereses, me imagino que también hay acuerdos ahí debajo de la mesa para proteger ciertos intereses personales. Eso se dio, pero lo correcto y lo bueno es que ya está la ley, ya está la norma, y el supervisor que sí sabe, tiene que hacer su trabajo. Antes de la norma no había data exacta sobre la cantidad de cooperativas existentes en nuestro país, lo que abría las puertas a estafas o penetración de actividades ilícitas. Lamentablemente, esto era tierra de nadie, porque al no haber regulación y supervisión, cada cooperativa pues hacía lo que mejor le parecía. Y en muchos casos, como se ha observado después de las intervenciones del SBS, incluso pues habían conductas deshonestas y había fraude, ¿no? Hay varios casos muy sonados, ¿no? Donde incluso había ejecutivos de estas entidades que están en la cárcel por haber cometido delito en contra del patrimonio del público, ¿no? Ni eso se conocía a ciencia cierta. No había un registro unificado de cooperativas. Hasta antes del 2019-18, una cooperativa podía ser creada en cualquier pueblo, con una autorización municipal de ese pueblo, podía funcionar perfectamente. Incluso, dado que no había ningún control, pues podían generarse también sin ningún tipo de licencia, abrir como si fuera un negocio formal y poder aparecer y desaparecer en el momento que les pareciera. De hecho, cálculos someros sobre las cooperativas arrojaban que en un periodo de 10 años, estas habían tenido un crecimiento exponencial pero inorgánico en algunos casos. El crecimiento que habían tenido las cooperativas desde el año 2010, por ejemplo, hasta el año 2018, en el que tuvimos información que
que no era información exacta, pero digamos más o menos agregada, hablaba de un crecimiento de más de 500% en los depósitos, pero que denotaba que era un crecimiento que no había sido acompañado de manera estructural. Es decir, no solamente se tiene que crecer con depósitos, también se tiene que crecer en la infraestructura física, en la calidad del personal, en la infraestructura tecnológica, es decir, en una serie de elementos que hagan que un crecimiento sea orgánico. Respecto a la supervisión, hasta antes de la norma, la Federación Nacional de Cooperativas realizaba esta labor, pero era facultativa de cada cooperativa y no vinculante sobre las observaciones que podía plantear. La SBS tiene que tener la responsabilidad de hacer intervenciones para proteger al público. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? De hecho, hay casos icónicos como, por ejemplo, esta empresa de Presta Perú, que se intervino en 2019, también AELU, el año pasado, Credicop, que está en Arequipa, también intervenida, ¿no? Son entidades, pues, que casi un tercio o la mitad de sus activos, en realidad, son de pérdida, y en cuyo caso no están en capacidad de poderle devolverle al público ese ahorro que ha puesto en el sistema de cooperativa. Era un sistema voluntario. Es decir, cooperativa de ahorro y crédito que quisiera supervisarse podía ser supervisada por la federación, por el gremio mismo, ¿no? Pero al no ser una entidad del Estado, no solamente la supervisión era voluntaria, es decir, habían poco más de 100 cooperativas que eran supervisadas. Al ser voluntario, también podría uno dejar o salir de la supervisión en el momento que considere. Y además, al no ser un organismo del Estado, la FENACREP no tenía, por ejemplo, capacidad sancionadora. ¿Qué significa eso? Significa que si una cooperativa cometía una infracción legal, por ejemplo, lo único que podría hacer la FENACREP era recomendarle que no lo haga, pero no podía ir más allá porque no había capacidad de sanción. Actualmente existen 380 cooperativas registradas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y se estima que se maneja alrededor de 14.000 millones de soles en sus operaciones. Se tenía también información bastante parcial porque era la información que podía generar FENACREP, pero en un cálculo más o menos a 2018 se hablaba de un poco más de 10.000 millones de soles, ¿no? Hoy día las cifras llegan a 14.000 millones. Evidentemente las cooperativas más grandes estaban dentro de un registro y estaban aportando cierta información. Al inicio del proceso de supervisión, que duró entre enero y marzo del 2019, se estableció como obligatorio que todas las cooperativas de ahorro y crédito debían registrarse en un padrón que la SBS implementó de manera virtual. Cooperativa que no se registraba caía en informalidad y no podía seguir funcionando. Otra cosa que estableció con mucho acierto la ley era la exclusividad. ¿Qué significa esto? Significa que la cooperativa de ahorro y crédito que no se registraba no podía seguir captando ahorros. Es decir, tendría que cambiar de tipología, pasar a ser otro tipo de cooperativa, como por ejemplo una cooperativa de servicios múltiples, ¿no? En donde ya no hay ahorro, lo que hay solamente son aportes. Los aportes son como si fueran acciones de una compañía normal, ¿no? Le dan la participación, la condición de socio al cooperativista. Las cooperativas de ahorro y crédito, a diferencia de los bancos o las cajas, no pasan por un proceso de licenciamiento. Por ejemplo, en el proceso de licenciamiento a un banco o caja se le puede denegar el permiso. En el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, el registro es una declaración de buena voluntad respecto a aquellos socios que quieren asociarse libremente y que quieren formar un fondo común que les permita ayudarse mutuamente. El fin de un banco, el fin de una caja es maximizar la utilidad de sus dueños. En una cooperativa todos son dueños y por lo tanto lo que buscan es el beneficio mutuo de los socios. Sobre el fondo de seguro de depósito, tal como existen los bancos como medida de contención frente a una situación límite que ponga en riesgo los ahorros de los clientes, a partir de julio de este año, las cooperativas iniciarán el proceso de aportes para que empiece a funcionar. Y esto es porque los ahorristas de las cooperativas normalmente son pequeños inversionistas, ¿no? Que ahorran desde 100 soles, 500 soles, 1.000 soles. Más del 90% de lo que está ahorrándose en las cooperativas es por importes menores a 10.000 soles, ¿no? Entonces, el seguro de depósito, justamente, la filosofía es proteger a los que menos tienen. En este caso va a comenzar
el fondo, y están comenzando justamente ahora en julio ya las cooperativas a aportar. 2 años establece la ley de carencia, es decir, tienen que aportarlo entre 2 años para que luego de esos 2 años ya comience efectivamente a funcionar ese fondo de seguro de depósitos. Estamos hablando de julio del 2024. ¿Y más o menos cuál es el monto Los estudios han arrojado la posibilidad de que para las cooperativas pequeñas y medianas pequeñas sea de 5.000 soles y para las cooperativas medianas, grandes y grandes de 10.000 soles. Con ese monto, según Oscar Basso, se cubrirá el 90% de asociados, que son cerca de 2 millones en las cooperativas que actualmente operan. Donde más cooperativas de ahorro y crédito registradas tenemos es en Lima, más de 100, seguida por Arequipa, Cusco, Puno, es decir, la Sierra Sur, ¿no? Cajamarca vendría siendo una región donde también hay bastantes cooperativas, ¿no? Pero en agregado estamos hablando de más de 380, ¿no? Claro. El superintendente adjunto señala que a raíz de la vigencia de la ley, varias cooperativas desaparecieron. Se presume que algunas de ellas pudieron estar ligadas a actividades ilícitas, como minería ilegal, tala ilegal, lavado de activos, entre otras. Esas actividades que eran directamente delictivas son actividades que de alguna manera, con el solo hecho de promulgarse la ley, comenzaron a desaparecer. Nosotros hemos hecho barridos, por ejemplo, en el Braem, y hemos encontrado, o no hemos encontrado, muchas que se decía que funcionaban, y esto hablo del año 2019, cuando se comenzaron a hacer. Y esas cooperativas han desaparecido porque se han dado cuenta de que, entre comillas, se les acabó el negocio, ¿no? En otros casos se engañaba a los socios con regalos y ofertas para llamar la atención y captar los ahorros. Se engañaba a la gente poniendo una cooperativa, por ejemplo, un día aparecía una cooperativa muy bonita, en una agencia muy bonita que era alquilada, yo sé de paso, ofrecía unas altas tasas de interés, por los depósitos podía regalar una mototaxi o podía dar regalos importantes que además eran mayores que los depósitos que hacían, ¿no? Con la promesa futura de hacer un sorteo, en fin, y que eventualmente podían desaparecer en cualquier momento, y que de hecho en algunos casos nos hemos enterado de que pasaban de una cooperativa que abría y 6 meses después simplemente ya no había letrero, no había nada, la agencia era alquilada, y ya habían desaparecido y se habían llevado toda la plata, ¿no? Podían aparecer 600 kilómetros al oeste, en otro pueblo y con la misma modalidad, con otro nombre para pasar desapercibidos y hacer lo mismo, ¿no? Entonces estos engaños han evidentemente desaparecido. Cuando uno va a una entidad financiera top del mercado peruano, cualquiera de los 4 bancos más grandes, obviamente las tasas de interés no son tan atractivas, ¿no? Porque son entidades muy seguras. Entonces, por sentido común, surge, pues, si alguien me está ofreciendo una tasa de interés altísima, eso es riesgoso. ¿De acuerdo? Entonces, si los bancos más seguros te ofrecen poquito, cualquier banco seguro te va a ofrecer poco también, no te va a ofrecer mucho. Entonces, la primera señal es esa, ¿no? O sea, nadie me puede ofrecer tasas altísimas si es que yo no veo la seguridad de que eso se va a ser recuperado. La segunda señal es que si usted ya tiene que buscar seguridad, también piense en los bancos, ¿no? O pregunte a la cooperativa cómo ha sido la supervisión de la SBS, cuál es su condición. O pregúntele a la SBS también. La SBS atiende también a las personas qué pasa con esta cooperativa. ¿Está intervenida? ¿No está intervenida? Haga su trabajo de proteger su dinero preguntando al regulador o, en todo caso, diversifique. O sea, no ponga todos los huevos en una sola canasta. También puede poner una parte en el banco, otra parte en una casa de bolsa. O sea, dependiendo de cuánto sabe usted de inversiones, infórmese, edúquese y diversifique, ¿no? No tiene por qué tener todo el dinero en una cooperativa. En lo que va de este año se han suspendido 40 cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, siempre es bueno tener en cuenta: dude si algo es tan bueno como para ser verdad. ¡Batallón! ¡Al paso, ligero! ¡Ocupar su puesto! Tenemos conocimiento que luego de la batalla de Arica
El ejército de Chile toma algunas pertenencias del coronel Francisco Bolognesi, entre ellas las charreteras. La corbeta Unión nos remonta al pasado y también a fijar nuestra mirada al futuro, que es hacia donde va el BAP Unión. La palabra unión envuelve un mensaje muy grande de lo que quiere transmitir este buque, como mensaje de paz, como mensaje de amistad que lleva el Perú hacia el mundo a través de su buque escuela.